Secretos ocultos de la antigüedad. Misterios y teorías. Imagina caminar por las arenas ardientes de Egipto, donde las pirámides de Giza se alzan como gigantes silenciosos que desafían la lógica moderna. Cada bloque de piedra, algunas de hasta 80 toneladas, encaja con una precisión milimétrica que ni siquiera la tecnología actual podría replicar sin esfuerzo hercúleo. ¿Cómo lo lograron? Las teorías clásicas hablan de rampas de arena y trineos lubricados con agua. Pero ¿qué pasa con los bloques internos, aquellos que forman pasadizos angostos y cámaras inaccesibles? Algunos ingenieros sugieren que los egipcios dominaban técnicas de levitación acústica, usando sonidos específicos para mover piedras, una idea que parece sacada de la ciencia ficción, pero que encuentra ecos en rituales descritos en papiros antiguos. Y luego está la alineación celestial. Las pirámides no solo apuntan a constelaciones como Orión, sino que su disposición refleja patrones matemáticos avanzados, como el número pi y la proporción áurea. ¿Eran simples coincidencias o evidencia de un conocimiento astronómico heredado de una civilización aún más antigua, quizás perdida en las brumas del tiempo? Pero Egipto no es el único guardián de secretos. En las selvas de Guatemala, las ruinas de Tikal se elevan entre los árboles, testigos de una civilización maya que calculó el ciclo de Venus con un error de solo 2 horas cada 500 años. Sus calendarios, intrincados y exactos, predicen eclipses y solsticios, pero también contienen profecías enigmáticas. ¿Por qué abandonaron sus ciudades en el siglo IX después de Cristo? La teoría de la sequía es popular, pero excavaciones recientes revelan huesos con marcas de violencia extrema, sugiriendo guerras civiles alimentadas por una élite obsesionada con sacrificios sangrientos. Y hay más. En el Templo de las Inscripciones de Palenque, la tumba del rey Pakal muestra un relieve que algunos interpretan como un astronauta antiguo pilotando una nave, rodeado de símbolos que parecen representar tecnología avanzada. ¿Simple mitología o un indicio de que los mayas creían en viajeros cósmicos? Avanzando hacia el Mediterráneo, la Atlántida de Platón sigue siendo un rompecabezas sin resolver. En sus diálogos Timeo y Critias, el filósofo griego describe una isla poderosa, con anillos concéntricos y metales desconocidos, destruida por terremotos y olas en un solo día. ¿Inspiró su relato la erupción de Tera, hoy Santorini, que en el 1600 a.C. arrasó con la civilización minoica? Las ruinas de Akrotiri, cubiertas de ceniza como una Pompeya prehistórica, revelan frescos de paisajes idílicos que coinciden con la descripción de Platón. Pero otros buscan la Atlántida en lugares más exóticos. El Sahara, donde formaciones rocosas en Mauritania parecen anillos concéntricos vistos desde el espacio, o incluso en la Antártida, bajo kilómetros de hielo. ¿Y si la Atlántida no fue un lugar, sino una metáfora de la arrogancia humana, un mito que advierte sobre el colapso de las sociedades? Mientras tanto, en las profundidades del mar Egeo, el mecanismo de Anticitera sigue desconcertando a los científicos. Hallado en un naufragio, en 1901, este artefacto del siglo II a.C. contiene engranajes de bronce que predicen eclipses. Su complejidad rivaliza con la de un reloj suizo del siglo XIX. Pero no hay rastro de prototipos anteriores ni de tecnología similar durante 1000 años después. ¿Quién lo creó? Algunos apuntan a Arquímedes, cuyo genio inventivo incluyó máquinas de guerra y planetarios mecánicos, aunque su taller en Siracusa fue saqueado por los romanos. Otros sugieren que fue obra de una escuela secreta de astrónomos, cuyos conocimientos se perdieron con la caída de Grecia. ¿Cuántos otros artefactos como este yacen en el fondo del mar,
esperando ser descubiertos. En Mesopotamia, la cuna de la civilización, las tablillas de arcilla con escritura cuneiforme narran historias de dioses que descendieron del cielo, los Anunnaki, seres que vinieron de las estrellas para crear a la humanidad como esclavos. Según el mito de la creación sumerio, estos dioses mezclaron su ADN con el de los homínidos primitivos, un relato que Zecharia Sitchin popularizó como evidencia de antiguos astronautas. ¿Realidad o alegoría? Los sumerios también describen el diluvio universal siglos antes del relato bíblico, con un Noé llamado Ziusudra, que construye un arca por orden de los dioses. ¿Fue una inundación real, como la que sepultó ciudades como Ur bajo capas de lodo, o un mito compartido entre culturas? En India, el Mahabharata y el Ramayana contienen pasajes que desafían la imaginación. Se habla de vimanas, máquinas voladoras propulsadas por mercurio, y de armas, llamadas astras, que causan fuego capaz de reducir ejércitos a cenizas. En 1927, el arqueólogo británico Francis Taylor encontró en Rajastán esqueletos radiactivos, con niveles de radiación 50 veces superiores a lo normal. ¿Coincidencia con los relatos épicos? Algunos teóricos vinculan esto con la supuesta ciudad de Mohenjo-Daro, donde edificios parecen vitrificados, como si hubieran sido expuestos a calor extremo. ¿Una guerra nuclear ancestral? La ciencia oficial lo niega, pero el misterio persiste. Oye, antes de que sigamos, si estos enigmas te están volando la mente, no te olvides de darle me gusta al vídeo y suscribirte al canal. Cada like y cada suscripción nos ayudan a viajar más lejos en el tiempo para traerte los secretos mejor guardados de la historia. ¿Listos para seguir? ¡Vamos! En Capadocia, Turquía, las ciudades subterráneas de Derinkuyu y Kaymakli se extienden hasta 18 pisos bajo tierra, con pozos de ventilación, establos y templos tallados en roca volcánica. ¿Por qué miles de personas optaron por vivir en la oscuridad? La explicación tradicional habla de invasiones, pero no hay rastros de batallas en la zona. Quizás huían de una catástrofe climática, como una miniedad de hielo, o de una amenaza desconocida. Y en Malta, los templos megalíticos de Hagar Kim, construidos 1000 años antes que las pirámides, tienen altares con surcos que algunos vinculan a sacrificios de animales, aunque otros proponen que eran dispositivos para recolectar sangre ritual, usada en ceremonias de fertilidad. Las líneas de Nazca, en Perú, son otro enigma aéreo, figuras de colibríes, arañas y humanoides, algunas de 300 metros de largo, solo visibles desde el cielo. La teoría de los mensajes para los dioses es popular, pero el arqueólogo David Johnson propone que eran un mapa hidrológico gigante, señalando acuíferos subterráneos en un desierto donde el agua era oro. ¿Cómo lograron trazar diseños tan precisos sin poder verlos? Algunos experimentos sugieren el uso de cuerdas y postes de guía, pero la escala sigue siendo abrumadora. Y no olvidemos las momias de Nazca. En 2017 se hallaron cuerpos con cráneos alargados y 3 dedos, que aunque muchos consideran un fraude, plantean preguntas incómodas sobre la diversidad genética en la antigüedad. En el Valle de los Reyes, la tumba de Tutankamón es famosa por su maldición. Lord Carnarvon murió meses después de abrirla, y rumores hablaban de una inscripción que decía: «La muerte tocará con sus alas a quien perturbe al faraón». ¿Realidad o coincidencia? Lo cierto es que bacterias antiguas, en el aire enrarecido de la tumba, podrían haber enfermado a los exploradores, pero el verdadero misterio es la cámara oculta que, según radares, podría existir tras los muros de la tumba de Nefertiti. Contiene tesoros, textos perdidos
o respuestas sobre el turbulento reinado de Akenatón, el faraón hereje que adoró a un solo dios. China guarda sus propios secretos. El mausoleo de Qin Shi Huang, primer emperador, está protegido por un ejército de terracota de 8.000 guerreros, cada uno con rasgos únicos. Los textos antiguos mencionan ríos de mercurio fluyendo bajo el túmulo, y pruebas recientes confirman altos niveles del metal tóxico en el suelo. ¿Qué más hay allí? Túneles sin explorar, trampas mortales y quizás el elixir de la inmortalidad que Qin Shi Huang buscó obsesivamente. Se dice que murió tomando píldoras de mercurio, creyéndolas mágicas. Y en la isla de Pascua, los Moai no están solos. Bajo sus cabezas gigantes, cuerpos enterrados emergen con petroglifos que narran una historia de colapso ecológico. La sociedad Rapa Nui taló hasta el último árbol para mover estatuas, condenándose a la hambruna. Pero ¿quién esculpió los Moai? Leyendas hablan de los Hanau Epe, una raza de gigantes, aunque análisis óseos revelan personas de estatura normal. ¿Y cómo trasladaron los Moai? Experimentos recientes muestran que caminaban balanceándose con cuerdas, un método que habría requerido coordinación y riesgo extremo. En el mar, la ciudad sumergida de Yonaguni, cerca de Japón, presenta estructuras escalonadas que podrían ser ruinas de una civilización de 10.000 años. ¿Natural o artificial? El geólogo Robert Schoch ve formaciones geológicas, pero el arqueólogo Masaki Kimura insiste en escaleras talladas y plazas. Si es humano, ¿quiénes la construyeron? Una cultura previa a los Jomon, cuyos orígenes se pierden en el Pacífico. La escritura sigue siendo un campo de batalla. La piedra Rosetta nos dio la clave de los jeroglíficos, pero el disco de Festo, de Creta, con sus espirales de símbolos desconocidos, sigue sin descifrarse. ¿Es un himno religioso, un tratado agrícola o un mensaje de una lengua muerta? Y el manuscrito Voynich, aunque medieval, contiene ilustraciones de plantas que no existen y un alfabeto indescifrable, recordándonos que aún hay códigos que desafían a la inteligencia artificial moderna. La tecnología antigua también sorprende. El fuego griego, una sustancia que ardía en el agua y que salvó Constantinopla de invasiones árabes, tenía una fórmula tan secreta que se perdió para siempre. ¿Era nafta mezclada con químicos orgánicos o algo más complejo? Y en las ruinas de Pumapunku, Bolivia, bloques de andesita cortados con precisión, láser y uniones sin mortero desafían la idea de que solo con herramientas de bronce se trabajaba la piedra. Entre tantos misterios, uno se pregunta, ¿cuántas civilizaciones florecieron y cayeron sin dejar rastro? La historia antigua es un libro con páginas arrancadas, donde cada descubrimiento reescribe lo que creíamos saber. ¿Existieron dioses astronautas, guerras con armas imposibles o sabios que anticiparon la ciencia moderna? Quizás nunca lo sepamos, pero la búsqueda misma nos conecta con aquellos que, como nosotros, miraron las estrellas y se hicieron preguntas. Si llegaste hasta aquí, ¡felicidades! Eres un auténtico amante de los enigmas. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestro próximo viaje, donde exploraremos secretos aún más profundos, desde las civilizaciones perdidas del Amazonas hasta los códices prohibidos de la Edad Media. Hasta la próxima, aventureros del tiempo.